Durante décadas, el público la ha visto como el rostro perfecto de la televisión latina. Elegante, carismática, con esa sonrisa que parece iluminar cualquier pantalla. Pero detrás de la imagen impecable de Chiquinquirá Delgado, hay una historia de amor, desamor, lucha y renacimiento que pocos conocen. A los 54 años, la conductora y actriz venezolana decidió finalmente hablar, sin filtros ni evasivas, sobre una verdad que durante años prefirió callar. Sí, fue Jorge Ramos. Para comprender la magnitud de esa confesión, es necesario retroceder en el tiempo, a los días en que la joven Chiquinquirá apenas comenzaba a abrirse camino en el mundo del entretenimiento en Venezuela. Nacida en Maracaibo, su belleza natural la llevó pronto a ganar concursos de modelaje, pero fue su disciplina, su inteligencia y su sensibilidad las que la convirtieron en una figura querida. No era solo una cara bonita, tenía una mente aguda, una voz cálida y una energía que atraía a quienes la rodeaban. Sin embargo, detrás de esa aparente plenitud profesional, su vida personal era un torbellino. A una edad temprana se casó con el actor Guillermo Dávila, con quien tuvo a su primera hija, María Elena. Pero la relación, marcada por diferencias y distancias, terminó dejando cicatrices emocionales profundas. Chiquinquirá aprendió, a base de lágrimas, que el amor no siempre basta para sostener una vida compartida. Años más tarde, ya consolidada como presentadora en Venevisión, conoció a Daniel Sarcos, otro ícono de la televisión venezolana. Con él vivió una etapa de amor, risas y complicidad, que el público adoraba. Eran la pareja ideal del espectáculo. Hermosos, carismáticos, exitosos. Sin embargo, lo que pocos sabían es que aquella unión escondía tensiones, celos y un desgaste inevitable. Cuando el matrimonio llegó a su fin, Chiquinquirá se enfrentó nuevamente a la soledad. Pero esta vez, algo había cambiado en ella. Había madurado, aprendido a conocerse y, sobre todo, había decidido no volver a amar a medias. Fue entonces, en medio de una carrera internacional floreciente y de su reinvención personal, cuando apareció Jorge Ramos, el periodista mexicano más influyente de Univisión, conocido por su temple frente a presidentes, su compromiso con la verdad y su pasión por la justicia. Dos mundos se encontraron, el de la periodista de sonrisa eterna y el del comunicador que había visto de cerca las sombras del poder. Nadie lo imaginaba, pero entre ellos nació algo genuino, una conexión profunda que desbordaba los límites de la fama. Al principio, todo fue discreción. Ninguno de los dos quería alimentar titulares ni escándalos. Ambos venían de vidas sentimentales complejas. Ramos, tras su divorcio, había declarado en entrevistas que el amor era una batalla que uno libra contra el ego y la distancia. Y Chiquinquirá, por su parte, había prometido no volver a sufrir por amor. Pero la vida, caprichosa, impredecible, tenía otros planes. El primer encuentro, según relataría años después una amiga cercana, fue casi cinematográfico. Coincidieron en una gala benéfica en Miami. Él se acercó con la cortesía de un caballero. Ella respondió con su carisma habitual. Hablaron de periodismo, de Venezuela, de la situación política en América Latina. Ninguno de los dos imaginó que esa conversación marcaría el inicio de una historia que cambiaría sus vidas. Durante meses, mantuvieron su relación en secreto. No por vergüenza, sino por respeto. Querían proteger algo que apenas comenzaba a nacer, lejos de las cámaras que todo lo distorsionan. Jorge Ramos, reservado como siempre, le enviaba mensajes breves pero intensos. Chiquinquirá, acostumbrada a los reflectores, encontraba en él una paz que nunca antes había conocido. Con Jorge no necesitaba fingir nada, confesaría después. Podía ser simplemente yo. Sin embargo, el amor entre dos figuras públicas nunca está completamente a salvo del escrutinio. Los rumores comenzaron a circular. Fotos robadas en aeropuertos, miradas cómplices durante eventos, silencios demasiado elocuentes en las entrevistas.
Los medios lo insinuaban, pero ninguno de los dos confirmaba nada. Chiquinquirá sonreía ante las preguntas, y Ramos, fiel a su estilo, respondía con evasivas inteligentes. Era un juego silencioso, un pacto tácito entre ellos, vivir su amor en libertad, sin convertirlo en un espectáculo. Mientras tanto, en la intimidad, su relación se fortalecía. Jorge Ramos se convirtió en su confidente, en su refugio. Le enseñó el valor de la discreción y la serenidad en medio del caos mediático. Ella, por su parte, le devolvió la fe en la ternura, en el amor sencillo, en las risas espontáneas. No necesitaban títulos ni declaraciones públicas, bastaba con una mirada para entenderlo todo. Pero los desafíos no tardaron en llegar. La distancia entre Miami, Nueva York y Ciudad de México se convirtió en un obstáculo constante. Ambos tenían agendas apretadas, compromisos ineludibles, vidas agitadas. A veces pasaban semanas sin verse, comunicándose solo por mensajes y llamadas. Fue una prueba de fuego, admitiría años más tarde. El amor verdadero no se demuestra con palabras, sino con paciencia. En esos años de silencio, Chiquinquirá se enfrentó a críticas injustas. Algunos la acusaban de depender de la fama de Ramos, otros de haber dejado atrás su propia identidad por amor. Pero ella se mantuvo firme. Nadie sabe lo que hay detrás de una sonrisa, solía decir con serenidad. Cada mujer tiene su historia y yo solo estoy viviendo la mía. A medida que el tiempo pasaba, su vínculo con Jorge Ramos se consolidó en algo más que una relación romántica. Era una alianza espiritual. Ambos compartían valores, preocupaciones y un amor profundo por su trabajo. Juntos, participaron en causas humanitarias, campañas educativas y proyectos culturales. Pero más allá de lo público, su conexión era íntima, basada en la confianza y el respeto. A los ojos del mundo, seguían siendo dos profesionales admirados. Para quienes los conocían de cerca, eran una pareja que se complementaba en silencio, sin la necesidad de etiquetas. Sin embargo, había algo que Chiquinquirá llevaba dentro y que nunca se atrevía a confesar. Un miedo persistente a perderlo, a que el tiempo y las circunstancias acabarán separándolos. Y llegó el día en que la vida la puso a prueba. Una enfermedad inesperada en su familia la obligó a alejarse temporalmente del trabajo. Jorge Ramos, que siempre había mostrado una imagen fuerte y distante en público, dejó todo para acompañarla. En esos meses difíciles, descubrió el verdadero significado del amor. No los regalos ni las palabras, sino la presencia silenciosa de quien no te abandona cuando más lo necesitas. Ese fue el punto de inflexión. Ahí supe, diría ella años después, que no había nada que esconder. Que amar no es una debilidad, sino una forma de valentía. Fue entonces cuando decidió finalmente romper el silencio. No con un comunicado ni con una entrevista sensacionalista, sino con una frase sencilla, pronunciada durante una gala benéfica, cuando un periodista le preguntó si su corazón tenía dueño. Ella sonrió, miró hacia el público y respondió con serenidad: sí, siempre lo tuvo, y su nombre es Jorge Ramos. El auditorio estalló en aplausos, y esa noche las redes sociales ardieron. Después de años de especulación, de rumores, de silencios, Chiquinquirá Delgado había confirmado lo que todos sospechaban. Pero más allá del titular, lo que realmente conmovió fue el tono de su voz. No era la de una celebridad, sino la de una mujer que, después de haber amado, perdido y renacido, había encontrado finalmente la paz. Después de aquella confesión pública, el mundo entero comenzó a mirar con otros ojos la relación entre Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos. Lo que hasta ese momento había sido un secreto a voces, se transformó en una historia de amor que inspiraba respeto, ternura y admiración. Pero detrás de las luces, de los premios y de los titulares, lo que vivieron fue una historia real, llena de altibajos, de desafíos, de decisiones difíciles y, sobre todo, de una profunda conexión emocional que trascendía los escenarios. Durante los primeros años,
Ambos supieron mantener un equilibrio admirable entre su vida pública y su intimidad. Mientras Ramos continuaba ejerciendo como una de las voces más influyentes del periodismo latinoamericano, entrevistando a presidentes y denunciando injusticias, Chiquinquirá consolidaba su lugar como una de las presentadoras más elegantes y queridas de la televisión. La admiración profesional que se tenían era mutua y sincera. Ella lo describía como un hombre de principios, apasionado por la verdad. Y él, con la serenidad que lo caracteriza, decía que en Chiquinquirá había encontrado una calma que no sabía que necesitaba. Pero la fama, con sus focos intensos, siempre encuentra grietas por donde filtrarse. Las especulaciones comenzaron a crecer. Titulares exagerados, rumores de rupturas, fotografías manipuladas. La prensa rosa parecía obsesionada con su relación, intentando descubrir si ese amor era tan fuerte como parecía. Aprendimos a convivir con eso, diría más tarde Chiquinquirá. Cuando decides amar a alguien tan expuesto, debes tener el corazón blindado. En efecto, los dos aprendieron a construir un refugio en medio del ruido. Ramos, acostumbrado a enfrentar a líderes mundiales, encontraba en la casa de Chiquinquirá un oasis. Ella cocinaba, encendía velas, ponía música suave. Y el periodista dejaba a un lado su papel de reportero implacable, para convertirse simplemente en un hombre que amaba. Con ella no tengo que explicar nada, confesó en una entrevista íntima. Ella me mira y ya sabe. La distancia fue una constante en su historia. Jorge viajaba constantemente, siguiendo la noticia, mientras Chiquinquirá tenía compromisos con Univisión, grabaciones y eventos. Pero ambos hicieron de esa distancia un arte. Se enviaban cartas, mensajes con frases breves pero cargadas de emoción. En una ocasión, él le escribió: «El mundo puede esperar, lo que no puedo es pasar un día sin saber de ti». Esa correspondencia, discreta y sincera, fue la base de su relación. Ninguno de los dos necesitaba mostrarse en público para validar lo que sentían. En una era dominada por la superficialidad, ellos eligieron la profundidad. Sin embargo, hubo momentos de duda. En 2017, cuando Jorge Ramos cubría la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, pasó meses sin poder regresar a Miami. Chiquinquirá, desde su casa, lo veía en televisión enfrentando a políticos, caminando entre familias separadas, denunciando abusos. Sentía orgullo, pero también miedo. Amar a un periodista como él es como vivir con un héroe que siempre está en peligro, dijo una vez. No sabes si volverá, pero confías. Fue en esa etapa cuando la relación enfrentó su prueba más dura. Las agendas los separaban, los viajes eran eternos, y la soledad comenzaba a pesar. Algunos amigos cercanos aseguraron que hubo un tiempo en que incluso pensaron en darse un espacio. Pero el amor, maduro y real, resistió. No todos los días son perfectos, admitiría Ramos, pero cuando amas de verdad, aprendes a esperar. Durante esos meses de silencio mediático, Chiquinquirá se refugió en sus hijas. María Elena, ya adulta, se convirtió en su confidente, mientras la pequeña Carlota, fruto de su matrimonio anterior, la llenaba de alegría. En una entrevista con una revista latina, Chiquinquirá dijo una frase que conmovió al público. «Mis hijas me enseñaron que el amor no se impone, se construye con paciencia. Y Jorge me enseñó que amar también es dejar libre al otro para cumplir su misión». Esa madurez emocional fue lo que, finalmente, consolidó su relación. No necesitaban promesas eternas ni compromisos públicos. Les bastaba con saber que, al final del día, siempre volverían el uno al otro. En un mundo donde todo es efímero, su historia era un recordatorio de que el amor puede sobrevivir, incluso cuando la distancia lo pone a prueba. Pero el amor no solo se trata de resistencia, sino también de transformación. En 2020, cuando la pandemia paralizó al mundo, ambos se reencontraron de una manera distinta. Por primera vez en años,
Pudieron pasar meses juntos sin la presión de los viajes o las cámaras. Cocinaban, veían películas antiguas, leían libros y, sobre todo, hablaban durante horas. Ramos aprovechó el encierro para escribir, mientras Chiquinquirá se dedicó a proyectos de bienestar emocional y espiritual. Fue el momento más humano de nuestras vidas, diría ella después. Sin micrófonos, sin trajes, sin maquillaje, solo nosotros. Durante esas noches tranquilas, hablaron de todo, de su pasado, de sus errores, de sus sueños. Chiquinquirá confesó que había temido amar de nuevo, porque el amor la había herido demasiadas veces. Ramos, en cambio, le dijo que ella le había devuelto la fe en el compromiso. Cuando te conocí, le escribió en una nota que aún guarda en su mesa de noche. Entendí que la verdad no solo se busca en la política o en las noticias, también se encuentra en los ojos de quien te ama sin condiciones. Ese tiempo juntos fortaleció su unión como nunca. Se convirtieron en una pareja aún más sólida, pero también más realista. Ambos sabían que el amor no era un cuento de hadas, sino una elección diaria. El amor no se trata de prometer eternidad, decía ella, sino de estar presente en cada instante. Aún así, la exposición pública seguía siendo una carga. Cada vez que Chiquinquirá publicaba una foto, los comentarios se llenaban de especulaciones. ¿Se casarían? ¿Seguirían juntos? ¿Habría crisis? Ella, con su habitual elegancia, respondía con silencio o con una sonrisa. La gente siempre necesita finales felices, comentó en una entrevista. Pero a veces el final feliz es simplemente seguir adelante, juntos. A lo largo de los años, la admiración del público creció. Ya no eran solo una pareja famosa, sino un ejemplo de amor maduro, equilibrado, respetuoso. En una industria donde los romances duran lo que un titular, ellos demostraron que la verdadera conexión no se mide por el tiempo que se está juntos, sino por la calidad del amor que se comparte. Y mientras los medios continuaban especulando, Chiquinquirá vivía su amor en la intimidad, sin la necesidad de probar nada. Su serenidad era el reflejo de una mujer que había encontrado su centro. Antes buscaba que me amaran, dijo. Ahora solo quiero amar bien. Fue entonces cuando decidió abrir su corazón completamente. En un especial televisivo sobre mujeres inspiradoras, la conductora fue invitada a hablar de sus mayores aprendizajes. En un momento de emoción, sin guión ni premeditación, miró a cámara y dijo: «He pasado por amores hermosos y también dolorosos, pero hay uno que me cambió la vida porque me enseñó a amar sin miedo. Jorge Ramos no solo es un periodista brillante, es el hombre que me mostró que la verdad también puede ser ternura». Esa declaración se viralizó en cuestión de horas. No era una confesión escandalosa, sino una muestra de vulnerabilidad genuina. Por primera vez, el público no la vio como la presentadora impecable, sino como una mujer de carne y hueso, que había amado, sufrido y aprendido. Desde ese momento, su relación con Ramos dejó de ser un rumor y se convirtió en un símbolo de amor adulto, sereno, que no necesita exhibirse para existir. Y así, mientras el mundo seguía girando y los titulares cambiaban cada día, ellos continuaron caminando juntos, discretamente, como dos almas que se encontraron en el momento justo de sus vidas. Los rumores se habían convertido en una constante. Desde los estudios de Univisión hasta las alfombras rojas de Miami, todos sabían, o creían saber, que entre Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos había algo más que amistad. Sin embargo, durante años, ambos decidieron guardar silencio, proteger su vida privada y evitar que su amor se convirtiera en un espectáculo mediático. Lo que pocos imaginaban era que ese silencio no era solo una estrategia profesional, sino también una forma de preservar algo sagrado, una relación construida sobre la complicidad, el respeto y la admiración mutua. Fue en una entrevista íntima, en un formato que mezclaba nostalgia y verdad, donde Chiquinquirá Delgado, a sus 54 años, finalmente decidió hablar.
La cámara enfocaba su rostro, sereno pero cargado de emoción. Su voz tembló al pronunciar las palabras que miles de personas esperaban escuchar desde hacía más de una década. Sí, Jorge fue y sigue siendo el amor más grande de mi vida. Aquella frase, sencilla pero poderosa, recorrió el mundo del espectáculo latinoamericano como una ráfaga de viento. No era una revelación escandalosa, era, más bien, una declaración de amor madura, transparente y valiente. En un tiempo donde las relaciones parecen efímeras, Chiquinquirá demostró que aún existían historias donde el respeto y la discreción son las bases de un vínculo verdadero. Ella explicó que la relación con Jorge Ramos fue, desde el principio, un desafío. Él, periodista de renombre, crítico, apasionado por la verdad y la política. Ella, presentadora, actriz y modelo, con una sensibilidad artística profunda. Éramos mundos diferentes que, por alguna razón, se entendían sin palabras, dijo. Nos conocimos en un momento en que ninguno de los dos buscaba el amor, pero el destino fue más fuerte que nosotros. Durante los años en que mantuvieron su relación lejos del foco público, Chiquinquirá y Jorge vivieron momentos de profunda conexión. Compartieron viajes, proyectos y, sobre todo, una visión similar de la vida. Ella lo admiraba por su integridad, por su compromiso con la verdad y su valentía al enfrentar el poder. Él, por su parte, encontraba en ella un refugio, una luz cálida en medio de la intensidad del periodismo político. Sus amigos más cercanos cuentan que Jorge Ramos siempre decía que Chiquinquirá tenía la capacidad de calmar su tormenta. Era su equilibrio. Mientras él analizaba el caos del mundo, ella le recordaba la importancia de la belleza, del arte, de los pequeños gestos. Aún así, no todo fue sencillo. La distancia, las exigencias laborales y las diferencias de carácter pusieron a prueba su relación. Chiquinquirá admitió que hubo momentos en que pensaron que no resistirían. Hubo silencios dolorosos, confesó. Pero también hubo miradas que lo decían todo, incluso cuando las palabras faltaban. Estar al lado de Jorge Ramos significaba convivir con una figura constantemente observada, analizada, criticada. Cada gesto, cada aparición, podía ser interpretado o distorsionado por los medios. Chiquinquirá, acostumbrada también al ojo mediático, decidió desde el principio mantener una línea de respeto. Jamás hablaría de su relación, ni siquiera cuando la prensa la presionaba con insistencia. Lo que vivíamos era nuestro, no un contenido para el consumo público, dijo. Y eso nos unió más. Aprendí a amar en silencio, sin la aprobación ni el aplauso de nadie. Jorge Ramos, por su parte, siempre habló de Chiquinquirá con una mezcla de cariño y admiración. En entrevistas, solía referirse a ella como una mujer brillante, valiente y profundamente humana. Pero jamás confirmó la relación directamente. Hasta que, años después, cuando ambos ya habían seguido caminos diferentes, llegó la confesión que conmovió a todos. A los 54 años, Chiquinquirá Delgado no siente necesidad de ocultar lo vivido. El amor no se borra, se transforma, explicó con serenidad. Hoy puedo hablar de Jorge sin dolor, con gratitud. Fue un capítulo esencial de mi vida. Aprendí con él lo que significa amar con respeto, sin posesión, sin miedo. Su relato no fue una confesión de nostalgia, sino una celebración del amor que la ayudó a crecer como mujer y como ser humano. A través de sus palabras, dejó un mensaje poderoso. Que el verdadero amor no necesita estar en las portadas, sino en la mirada, en la complicidad, en el silencio compartido. Chiquinquirá también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el papel de la mujer moderna en las relaciones. Nos enseñaron que debíamos esperar al hombre perfecto, pero la vida me mostró que lo importante es construir un amor imperfecto, pero real. Con Jorge tuve eso, no fue fácil, pero fue auténtico. Hoy, la vida de Chiquinquirá Delgado sigue llena de proyectos. Presenta, produce, escribe, inspira.
Su relación con Jorge Ramos quedó en el pasado, pero su legado emocional sigue vivo. Ambos, con la madurez que da el tiempo, conservan un profundo respeto mutuo. Lo nuestro fue amor, del verdadero. Y eso no necesita etiqueta ni final feliz de telenovela, dijo ella con una sonrisa. Su historia es también un espejo para muchos que han amado en silencio, para quienes han aprendido que la felicidad no siempre se mide en permanencia, sino en autenticidad. En el cierre de su entrevista, con los ojos brillando de emoción, Chiquinquirá Delgado resumió toda su historia en una sola frase que quedará grabada en la memoria de sus seguidores. A veces, el amor más grande de tu vida no es el que se queda, sino el que te enseña quién eres. Esta historia no es solo la de Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos, es la de todos aquellos que alguna vez amaron con el alma y tuvieron que soltar sin perder la ternura. A través de su experiencia, comprendemos que el amor verdadero no siempre triunfa en la forma tradicional, pero deja una huella que perdura mucho más que cualquier relación fugaz. El testimonio de Chiquinquirá es una lección sobre la madurez emocional, sobre la valentía de reconocer lo vivido sin rencor. En un mundo donde las redes sociales dictan la apariencia de la felicidad, su historia nos recuerda que el silencio puede ser más elocuente que 1000 publicaciones. Porque el amor no siempre necesita ser exhibido. A veces, basta con haberlo sentido profundamente. Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado nos enseñan que la complicidad y el respeto pueden ser el pilar de un vínculo que trasciende el tiempo. Que dos almas pueden encontrarse, amarse y separarse, sin destruirse. Que el amor, cuando es verdadero, no se apaga. Simplemente cambia de forma. Si tú, lector o lectora, alguna vez has vivido un amor así, silencioso, intenso, imperfecto pero real, sabrás que no se olvida. Quizás también hayas tenido que callar, proteger o incluso dejar ir a alguien que marcó tu historia. Pero si algo podemos aprender de Chiquinquirá, es que la vida siempre recompensa la honestidad del corazón. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia te tocó el alma, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde cada semana compartimos relatos verdaderos, análisis y testimonios que nos recuerdan que detrás de cada celebridad hay un ser humano, con miedos, esperanzas y amores, que todos podemos comprender. Suscríbete, comenta y comparte para que más personas puedan conocer estas historias que inspiran, emocionan y nos conectan con lo más profundo del corazón. Porque al final, todos buscamos lo mismo, amar y ser amados, incluso en silencio.